Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestra clase teórica del día de hoy, que nos corresponde a la segunda parte de lo que es el tema de cadenas respiratorias y fosforilación oxidativa, ¿no? Bueno, no tenemos la pizarra, así que no vamos a dibujar nada hoy día, no vamos a hacer esquemas. Vamos a enfocarnos netamente en las diapositivas, ¿ya? Muy bien, de manera introductoria, para hablar de cadenas respiratorias y fosforilación oxidativa, si ayer, digamos, estaba en la clase teórica del doctor Mamani, seguramente ha hablado en la primera parte de algunos aspectos esenciales en relación a la producción de energía en el organismo, ¿no? Como ustedes saben, gran parte del organismo a lo largo del día necesita la producción de energía para diferentes mecanismos metabólicos y catabólicos, ¿no? Entonces, dentro de la célula tenemos uno de los organelos que es el principal, si queremos decir, que cumple múltiples funciones dentro de todo el trabajo que hablamos cuando hablamos sobre todo de la producción de energía. ¿Cuál será ese organelo que tiene una función principal para la producción de energía dentro de la célula? La mitocondria. La mitocondria, ¿no? Entonces la mitocondria pues cumple una función elemental importante para la producción de energía, ¿no? Entonces es como el organismo necesita de energía, entonces la mitocondria se encarga de cumplir esta función, ¿no? Pero muy bien, hay también aspectos en los cuales hablamos y englobamos, si queremos decir, que pueden inhibir estos mecanismos de la producción de energía en la mitocondria, ¿no? Dentro de estos podemos hablar algunos fármacos, porque esto puede ser relacionado también con farmacología cuando hablamos de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿Lo podemos relacionar con farmacología? Sí, tiene mucha relación. Porque existen algunos fármacos que pueden inhibir este proceso de la producción de energía de parte de la mitocondria, ¿no? Y por ende de parte de la célula, ¿no? Entonces ya después hablamos de lo que es bioenergética, ¿no? Bioseñalización, que ya digamos es otro tema también, pero que tiene relación también en esto, cuando hablamos de los procesos de bioseñalización, ¿no? De los órganos blancos, ¿no? Entonces, el principal órgano es la mitocondria, ¿no? Es el que va a hacer, digamos, el trabajo de producir energía en el organismo, ¿no? ¿Y cuál es la principal fuente de energía? La glucosa. El ATP, ¿no? El ATP es la principal fuente de energía dentro del organismo, ¿no? ¿A través de qué se produce el ATP? A través del ADP y una fuente de energía que es el fosfato, ¿no? Se fosforila el ADP que es el adenosín difosfato, se fosforila hacia ATP, ¿no? Que es el adenosín difosfato, ¿no? Entonces la mitocondria es el principal organelo dentro de la célula. Eso ya lo sabemos desde mucho antes, ¿no? Incluso cuando empezaron a hablar ustedes de histología, ya veían cuáles eran los principales organelos, y en fisiología también se habla mucho, ¿no? Entonces la mitocondria cumple esa principal función dentro de la célula, ¿no? Entonces esta mitocondria a su vez dentro de su estructura está conformada pues por una membrana, ¿no? ¿Qué conformación tendrá esa membrana mitocondrial? Semipermeable. Ya puede ser semipermeable, como puede ser una membrana impermeable también, Interna. Entonces puede ser semipermeable o puede ser impermeable. No vamos a hablar ahorita de ese proceso. ¿Por qué será impermeable, no? ¿Por qué será semipermeable, no? A diferentes compuestos, ¿no? Puede ser semipermeable a algunos compuestos, puede ser impermeable a otros compuestos, ¿no? Entonces, dentro de su estructura, ¿qué tenemos pues en la mitocondria? En la membrana, hablando propiamente de la membrana, ¿no? Como cualquier membrana, digamos, si hablamos a nivel celular. ¿Fosfolípidos? Bicapa. Una característica importante va a ser una capa lipídica. Esa es la característica pues, de toda membrana celular, y más cuando hablamos de la membrana mitocondrial, está compuesta por una membrana lipídica,
¿no? Es un compuesto principal. Entonces, dentro de la membrana, acá tenemos, por ejemplo, la membrana mitocondrial, ¿no? Que es de la mitocondria, no estamos hablando de la membrana celular, ¿no? Estamos hablando de una membrana mitocondrial interna y una membrana mitocondrial, si queremos decir citosólica, ¿no? Al decir citosólica estamos diciendo que está en contacto con el citosol plasmático, ¿no? De la célula. Entonces, cuando nosotros hablamos de membrana, entonces ya tenemos que englobarnos en las diferentes estructuras que tiene, ¿no? Y también, como habrán hablado seguramente a día de hoy, de los diferentes complejos de los cuales consta esta membrana, ¿no? Del complejo 1, del complejo 2, del 3 y del 4. Cada uno de estos con sus diferentes funciones, cada uno de estos con sus diferentes características. Y ya después vendrán las subunidades, vendrán, por ejemplo, los canales, ¿no? Por los cuales hace que esta membrana sea impermeable, porque es una membrana impermeable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando es algo impermeable, que no fácilmente pueden atravesar algunos compuestos a través de esta membrana, ¿no? Después ya, la función de cada una de estas, digamos, para producir energía, que estos complejos vayan rotando como una rotación de canales, entonces ya va a dar funcionalidad a cada una de las subunidades. ¿Para qué? Para la producción de energía. ¿Cuál subunidad principalmente tiene que ver? La subunidad beta, ¿no? Que va a ser la producción de energía en el ATP. Eso ya no hablamos. Entonces, si reconocemos algunas estructuras en la membrana, vamos a ir a reconocerlo así. Tenemos el complejo 1, por ejemplo. ¿Dónde estará el complejo 1? Acá tenemos el complejo 1, ¿no? No es este el complejo 1. ¿Dónde está el complejo 1? A ver, ayúdenme. Eso es el macho. Sí, este es Ese ya el 2. es Está viendo. Este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Cuatro. Tenemos los electrones. ¿Dónde están los electrones? Eso. Entre 1 y... sí. Aquí, ¿no? Este es el complejo 1 y el complejo 2. Tenemos el complejo 2, después que le sigue acá. Tenemos la ubiquinona. ¿Dónde está la ubiquinona? Entre el complejo 1 y 3. Ahí, ¿no? En el 1 y 3, después del complejo 2. Luego tenemos el complejo 3, que está acá. Tenemos el citocromo C, está acá, igual en la membrana mitocondrial. Tenemos el complejo 4, que está igual en la membrana mitocondrial. Y la ATPase, ¿no? También la que conocemos como la ATP sintasa o sintetasa, ¿no? Entonces, esos son los compuestos prácticamente de toda la membrana mitocondrial, ¿no? Y si hablamos propiamente de la membrana mitocondrial, obviamente está presente en el espacio, ¿no? También de la membrana mitocondrial, ¿no? Entonces, ya después, cuando hablamos de los procesos de energía, digamos, si hablamos, digamos, del piruvato o de la glucosa, digamos, pues ya va pasando por el complejo 1, por el complejo 2, por el complejo 3, por el 4, y va a ir produciendo energía a medida que va pasando por cada uno de estos, ¿no? Esa es la finalidad, digamos. A eso nosotros llamamos la cadena de transporte de electrones, que tiene la finalidad de producción de energía. Entonces, hablamos de la teoría quimiosmótica. ¿Qué será la teoría quimiosmótica? También llamada la de Mitchell, ¿no? Entonces, esta teoría nos dice, primero hablamos del nombre, quimiosmótica. Osmótica, estábamos hablando de ósmosis. ¿Qué denominamos ósmosis? Es el paso siempre líquido a una concentración mínima. ¿Qué será ósmosis? Estamos hablando, ¿no?, de gradientes de concentración, ¿no? De Menor a mayor. De menor a mayor, ¿no? Ajá. Porque una de las finalidades cuando hablamos a nivel de celular, el intercambio de protones y electrones, es mantener la ósmosis, ¿no? Que las concentraciones se mantengan en iguales proporciones, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que de un lugar de mayor concentración pasará a un lugar donde hay menor concentración, ¿no? Entonces, la teoría de Mitchell, la teoría quimiosmótica de Mitchell, nos dice de que por la producción de energía que hay, ¿no?, va a haber una alta concentración de protones en la membrana mitocondrial citosólica.
¿no? Entonces, al haber una gran concentración de protones por el gasto de energía, estos protones, por una teoría quimiosmótica, como hay alta concentración, van a tener que volver al espacio, si queremos decir, mitocondrial, van a tener que atravesar la membrana mitocondrial hacia el interior de la mitocondria, ¿no? Entonces, no se olviden que les decía que la membrana mitocondrial es impermeable. Entonces, estos protones no pueden atravesar esta membrana mitocondrial. Entonces, ¿qué es lo que hace esta membrana? Crea unos canales específicos para estos protones, ¿no? Canales por los cuales van a poder pasar estos protones al interior de la mitocondria, ¿no? Y así van a poder cumplir esta teoría de la que hablamos, de la teoría quimiosmótica, ¿no? Entonces, estos protones que están ahí circulando libres van a entrar al interior del cerebro, ¿no? Y también van a hacer que algunos de estos protones que quedan libres van a ser utilizados o conjuncionados con el oxígeno. ¿Para qué? Para formar finalmente H2O. Finalmente van a llegar a formar agua, ¿no? Entonces ese va a ser, digamos, uno de los productos finales, si queremos decir, o intermediarios dentro de la mitocondria, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la teoría, no? Diferencia de potencial electroquímico en la membrana. Obviamente hay diferencia de potencial. Si hay mayor concentración, ¿no?, en la membrana mitocondrial, fuera de la membrana mitocondrial que estamos hablando, de protones, entonces va a haber diferencia de potencial electroquímico, ¿no? Por translocación de protones, obviamente va a haber una translocación de los protones que hemos hablado, ¿no? Translocación retrógrada de protones en la membrana mediante ATP sintasa. De eso estamos hablando, de que esos protones van a volver dentro de la mitocondria, ¿no? Y también depende de la disponibilidad de ADP y grupos fosfatos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, por ejemplo, este último punto? Mientras mayor sea la concentración de ADP y grupo fosfato, va a ser mayor producción de energía, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener mayor concentración de protones fuera de la membrana mitocondrial, ¿no? A eso hace referencia. Entonces, ¿qué más nos dice esta teoría? Los desacopladores son anfipáticos. ¿Qué será anfipático? ¿A qué nos referimos? Anfipático. ¿Que se repele? Ya. Eso es la propiedad de la membrana mitocondrial, ¿no? Porque al mismo tiempo que es impermeable, digamos, es una propiedad, es decir, anfipático, ¿no? Esto va a hacer que la permeabilidad de esta membrana vaya aumentando en relación a la concentración de los protones fuera de la membrana mitocondrial, ¿no? ¿A través de qué? A través de los canales específicos de los cuales hemos hablado, ¿no? ¿Qué va a hacer entonces? Que va a reducir el potencial electroquímico, ¿no? Al haber ya el paso por ese canal específico, va a ir reduciendo el potencial electroquímico y por ende va a haber un cortocircuito también de la ATP sintasa, ¿no? También denominada ATP sintetasa. Entonces, esto es de lo que habíamos hablado al principio, les había mostrado una imagen, ¿no? Y seguimos hablando del complejo 1, del complejo 2, del complejo 3, del complejo 4, ¿no? Y es así como va. Primero va por el complejo 1, por el complejo 2, después se va al complejo 3 y finalmente termina en el complejo 4, ¿no? ¿Para qué? Para la formación de energía. Eso es importante, ¿no? Entonces, seguramente ayer han debido hablar del complejo 1, cómo es que se viene el proceso de la cadena respiratoria, de la fosforilación oxidativa, ¿no? Y de todo eso, ¿no? Entonces eso es bien interesante igual, ¿no? Cómo después los iones hidrógeno quedan libres y se conjuncionan con el oxígeno para formar finalmente lo que va a ser agua, ¿no? H2O, ¿no? Eso es importante. Aquí están los iones hidrógeno libres, por ejemplo, ¿no? Estos igual se van a conjuncionar con el oxígeno que está acá para formar agua, ¿no? Y ese ATP, digamos, que se ha producido y que sale, digamos, fuera de la mitocondria, ¿no? Sale fuera de la mitocondria y para el gasto de energía se utiliza el ATP como gasto de energía y queda como ADP
tiene que volver a ingresar otra vez al interior de la mitocondria para ser otra vez reutilizado y ir a formar nuevamente ATP, ¿no? Y es así como va el ciclo celular, ¿no? ¿Verdad? Igual, acá tenemos nuevamente el flujo de electrones, ¿no? Entonces, ¿cómo estará dado el flujo de electrones? ¿Por qué moléculas principalmente? ¿Quiénes participan? De hidrógeno. Participa uno que es la NADH, y otro que es la FAD. Eso es importante, ¿no? Dos estructuras bien importantes también dentro de la membrana mitocondrial que participan también en todo lo que es la cadena respiratoria y la producción de energía cuando hablamos de fosforilación oxidada. Todo lo que hablábamos, digamos, de lo que les he explicado de la teoría quimiosmótica, forma parte también de la fosforilación oxidativa, ¿no? Tiene mucho que ver con la fosforilación oxidativa. Entonces, aquí vemos, ¿no? Tenemos los diferentes complejos en este video, por ejemplo. Acá tenemos el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y finalmente el complejo 4, ¿no? En este otro vamos a ver más específico. Miren, ahí tenemos los complejos, ¿no? Tenemos la ubiquinona también, de la cual hemos hablado, ¿no? En una de las imágenes. Ese es un ejemplo nada más de la ubiquinona, por ejemplo, ¿no? Cómo hace para la producción de energía, ¿no? Para el ATP. Es decir, cómo se da a nivel celular, ¿no? A nivel de la mitocondria, propiamente en la membrana mitocondrial, ¿no? Hablamos ahora de la impermeabilidad de la membrana mitocondrial. Ya les había dicho que la membrana mitocondrial es impermeable, ¿no? Algunos elementos que están en el citosol o netamente en la membrana mitocondrial interna o externa, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta impermeabilidad? A través de un sistema de difusión de intercambio, que quiere decir que es como decir, tú me das y yo te doy, ¿no? Intercambiamos algo dentro de la mitocondria para que haya el paso de protones también, ¿no? Es así como funciona, ¿no? Entonces, si los protones tienen que ingresar dentro de la mitocondria, entonces la mitocondria tiene que dar algo también que salga al espacio mitocondrial, ¿no? En la membrana, para que así haya un intercambio y se cumpla también una de las teorías de la cual hemos hablado, la teoría quimiosmótica, ¿no? Que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre los dos espacios. ¿Necesitan captación y salida de metabolitos ionizados? Así es, ¿no? De eso estamos hablando ahora, ¿no? ¿Para qué? Para tener un equilibrio osmótico, ¿no? La membrana mitocondrial interna es libremente permeable a moléculas pequeñas no cargadas de oxígeno, como cuáles principalmente, ¿no? Como el dióxido de carbono, el amonio, los ácidos monocarboxílicos, ¿no? Seguimos hablando de la impermeabilidad de la membrana mitocondrial, ¿no? Tenemos ácidos grasos de cadena larga y ácidos grasos simples, ¿no? De cadena corta, ¿no? Entonces los de cadena larga se transportan por medio de un sistema de carnitina. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de intercambio, ¿no? Tú me das y yo te doy, necesitan de algo, ¿no? Para intercambiar en la membrana. Entonces, por ejemplo, los aniones, por ejemplo, el dicarboxilato y el tricarboxilato están netamente relacionados o enlazados al fosfato inorgánico, que fácilmente va a penetrar la membrana a cambio de ¿qué? Por un ion oxidrilo, ¿no? Que es el que va a permitir, digamos, el intercambio. La captación de citrato, isocitrato y cis-aconitato principalmente está dado por el transportador de tricarboxilato. ¿Qué se quiere para el cambio? Se quiere de malato, ¿no? En este caso era de oxidrilo, este se quiere de malato, ¿no? A cambio de malato va a poder intercambiarse en la membrana mitocondrial. Después hablamos del transporte de alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, ¿qué va a requerir para el intercambio? Va a requerir de malato, ¿no? Entonces, eso puede ser pregunta de examen, ¿no? Cualquiera de esos. ¿Qué se requiere para el intercambio de cada uno de los aniones que tenemos en la membrana, ¿no? Se requiere malato, se requiere un ion oxidrilo.
Y finalmente el transportador de nucleótido de adenina, ¿no? Que permite el intercambio entre ATP y ADP, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, la combinación de los transportes del transportador de fosfato con el transportador de nucleótido adenina, ¿no? En la síntesis de ATP, ¿no? Entonces, todo intercambio que se da en la membrana mitocondrial necesita de un transportador y a su vez necesita de que salga una molécula, ¿no? Para el intercambio en la membrana mitocondrial. ¿Qué serán los ionóforos? Los ionóforos prácticamente son moléculas que se encuentran en la membrana mitocondrial, los cuales a su vez van a formar lo que van a ser los complejos específicos. ¿Qué quiere decir específicos? Específicos quiere decir que no son complejos universales para cualquier molécula, para cualquier anión o protón que quiera atravesar la membrana, sino que son específicos para cada uno, ¿no? Si hablamos de aminoácidos de proteínas, son específicos para cada uno, ¿no? No pueden ser universales para cada uno. O sea, que todas las proteínas, los aminoácidos se acoplen, digamos, a estos canales o a estos complejos que nosotros denominamos así, ¿no? Entonces, a eso denominamos cuando hablamos de específicos, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a facilitar, por lo tanto, al ser específicos, el transporte a través de la membrana mitocondrial, ¿no? ¿Y esto qué nos va a hacer estos ionóforos? Estos ionóforos principalmente cumplen la función de mantener la osmosis que se dice dentro de la mitocondria y fuera de la membrana mitocondrial, ¿no? Esa es la finalidad principal, ¿no? Entonces mantienen los gradientes de concentración de iones en ambos lados de las membranas biológicas, como dice ahí, ¿no? ¿Qué más serán los ionóforos, no? Podemos clasificarlos en dos tipos. Tenemos los transportadores móviles y los ionóforos estrictos, ¿no? Los estrictos quiere decir que son fijos, digamos, a diferencia de los móviles, ¿no? Son fijos, no se mueven. Mientras que los móviles son específicos y se pueden difundir, digamos, al interior de la membrana con cada ion que van captando a medida que va habiendo ese intercambio, ¿no? En la membrana mitocondrial. Mientras que los estrictos son ya más fijos en la membrana mitocondrial. Entonces, al ser fijos van a ser menos específicos, ¿no? Entonces, es como un canal, digamos, donde los iones van atravesando en la membrana mitocondrial y van fluyendo, siempre respetando el gradiente de concentración, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ionóforo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablamos de los aspectos clínicos ya para ir terminando, ¿no? Hablamos de la miopatía mitocondrial infantil, ¿no? Es una enfermedad neurológica cuando hablamos de la miopatía mitocondrial infantil, ¿no? Principalmente está caracterizada por síntomas neurológicos en estos pacientes, ¿no? Pueden tener atrofia muscular, debilidad muscular, ¿no? No tienen un desarrollo muscular adecuado. Entonces son sobre todo enfermedades genéticas que ya son de nacimiento, ¿no? Hay un decremento, falta casi de todas las óxidos reductasas en la cadena respiratoria, ¿no? Son enfermedades poco frecuentes en nuestro, digamos, si queremos decir, en la población, ¿no? Y tenemos las MELAS. ¿Qué serán las MELAS? El síndrome MELAS, ¿no? MELAS por sus siglas, digamos, no es que es un síndrome que se llama MELAS, ¿no? Por sus siglas se la conoce así, MELAS, que significa mitocondrial, encefalopatía láctica y acidosis, ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome MELAS? El síndrome MELAS no es más que una encefalopatía mitocondrial, donde además de haber una encefalopatía mitocondrial, estos pacientes se acompañan a veces de acidosis láctica, ¿no? Es una de las principales características que se tiene en este tipo de pacientes. Es una enfermedad poco común en nuestro medio, poco común en los pacientes si hablamos a nivel Bolivia, a nivel de Sudamérica, a nivel de toda la población del mundo, ¿no? Es poco frecuente encontrar pacientes que tengan este tipo de enfermedad, que desde luego es una enfermedad genética
que puede estar relacionada directamente con el cromosoma X, ¿no? Entonces, es una enfermedad hereditaria por deficiencia de NADH, ¿no? Hablando netamente de las oxidorreductasas, principalmente en el complejo 1, ¿no? Ya hemos dicho que tenemos 4 complejos, ¿no? O también puede estar relacionada con el citocromo oxidasa que está presente en el complejo 4. ¿Por qué se produce? Mutación del DNA mitocondrial y también podría estar involucrada en algún tipo de enfermedades, principalmente en la enfermedad de Alzheimer y en la diabetes, ¿no? O sea, puede estar relacionada con este tipo de enfermedades. Los pacientes que tienen enfermedad de MELAS pueden estar relacionados también con tener una diabetes mellitus tipo 2 y también una enfermedad de Alzheimer, ¿no? La enfermedad de Alzheimer ya saben que es más frecuente en los adultos mayores principalmente, ¿no? Listo, eso es todo entonces.